Vamos a abrir el telón de par en par. Los años 1980 no fueron solo hombreras y sueños de neón. Las estrellas más calientes de Hollywood escondían secretos más jugosos que cualquier tabloide podría imprimir. Podrías pensar que conoces a los íconos de tus cintas de VHS favoritas, pero ¿sabes lo que realmente sucedió cuando las cámaras dejaron de rodar? El escándalo tiene una forma de encontrar incluso a los nombres más grandes, y algunas historias fueron barridas bajo la alfombra durante décadas. Entonces, ¿la reputación de qué ídolo estuvo a punto de romperse para siempre? Quédate, estás a punto de descubrirlo. Rob Lowe. A mediados de la década de 1980, Rob Lowe era la definición de un galán de Hollywood. St. Elmo's Fire, About Last Night, estaba en todas partes, mostrando esa sonrisa de $1 millón y haciendo suspirar a las fans adolescentes. Pero cuando el mundo lo puso en un pedestal, Lowe estaba ocupado cayendo por el otro lado. El verdadero drama ocurrió cuando apareció una cinta privada de 1988, mostrando a Rob en una situación embarazosa que instantáneamente destrozó su imagen de chico bueno. La cinta fue noticia, terminó en los tribunales y casi arruinó su carrera antes de que realmente despegara. Lo que hace inolvidable esta saga no es solo el escándalo en sí, sino cómo expuso el manual oculto de Hollywood. Hasta entonces, las estrellas festejaban, se portaban mal y los solucionadores de Hollywood lo barrían todo. De repente, Lowe fue atrapado, y no había un borrador mágico. Las giras de disculpas públicas ni siquiera existían aún. Rob Lowe prácticamente inventó el regreso de celebridades después de un desastre público. Sus futuros papeles, a menudo en comedias donde interpretaba versiones de sí mismo, se convirtieron en un guiño a los espectadores que conocían su pasado. ¿La ironía? Esa cinta infame no solo amenazó con terminar su carrera, sino que finalmente lo redefinió, lanzándolo a una nueva era como el rey del humor autocrítico de Hollywood. Lowe sobrevivió a la tormenta, pero la inocencia de Hollywood nunca fue la misma. Winona Ryder. La historia de Winona Ryder es prueba de que incluso la imagen más pura puede ocultar grietas bajo la superficie. Desde su aparición en Beetlejuice hasta favoritos de culto como Heathers, Winona era la estrella peculiar de ojos grandes por la que todos apostaban. Pero detrás de las cámaras, los años 80 y principios de los 90 no fueron nada fáciles para ella. Incluso mientras su estrella ascendía, Winona luchaba contra demonios internos que el público nunca vio. La ansiedad, el estrés abrumador y la pérdida personal la atormentaban en silencio. Pero fue años después, en 2001, cuando el mundo finalmente vislumbró el caos que hervía bajo su exterior tranquilo. Ryder fue arrestada por robar en Saks Fifth Avenue, un titular que parecía tan fuera de lugar que detuvo a Hollywood en seco. De repente, surgieron viejas historias sobre sus luchas con el insomnio, su abrumadora necesidad de escapar y cómo esos años perfectos estaban llenos de una presión que ningún tabloide podía imaginar. La verdadera historia aquí. Incluso las novias de América pueden desmoronarse cuando nadie está mirando. Los titulares intentaron etiquetarla como imprudente o mimada, pero la verdad era más profunda. Era una de las estrellas más vulnerables de Hollywood, luchando batallas privadas en un mundo obsesionado con las apariencias. Hoy, el regreso de Winona en Stranger Things es legendario, pero su pasado sigue siendo una lección inquietante sobre lo rápido que puede cambiar un cuento de hadas. Eddie Murphy. A finales de los años 80, Eddie Murphy era el niño dorado de la comedia en Hollywood. Sus papeles en Beverly Hills Cop, Trading Places y Coming to America lo convirtieron en una potencia de taquilla. Los fans lo veían como el bromista seguro y genial que no podía equivocarse, pero detrás de las cámaras, Eddie vivía a una velocidad que ni sus personajes de película podían seguir. La verdadera sorpresa llegó en 1997, cuando Murphy fue detenido por la policía en Los Ángeles con un pasajero inesperado en su coche, una mujer cuya presencia levantó cejas en todo el país. Murphy insistió en que solo estaba dando un paseo a alguien, pero los tabloides se volvieron locos. Durante semanas, la prensa lo acosó y los rumores giraban sobre la verdadera historia. La máquina de relaciones públicas de Hollywood se puso en marcha, tratando de proteger a una de sus estrellas más rentables de ser consumida por el escándalo. Pero la historia más grande es lo que no sucedió. Murphy no desapareció, y Hollywood no lo exilió. En cambio, la historia se desvaneció silenciosamente, gracias en parte al ingenioso control de daños y al rápido regreso de Murphy a éxitos familiares. La lección, incluso las reputaciones más cuidadosamente elaboradas pueden deshacerse por el titular de una sola noche. Murphy aprendió, Hollywood aprendió, y los fans también. Cada estrella tiene un lado que las cámaras nunca ven. Sean Penn. Si los años 80 tuvieron un rey chico malo, fue Sean Penn, ascendiendo rápidamente con películas como Fast Times at
Ridgemont High y At Close Range. Penn no era solo una estrella, era un imán de titulares. Su matrimonio con Madonna en 1985 se convirtió en el evento de tabloides de la década, con paparazzi siguiéndolos a todas partes. Pero la historia fuera de la pantalla era mucho más oscura. El temperamento de Penn era legendario. Tuvo enfrentamientos con fotógrafos, a veces terminando en altercados físicos y arrestos. Rumores de peleas salvajes, aventuras secretas y habitaciones de hotel destrozadas lo seguían como una sombra. Los medios lo llamaban volátil e impredecible, pero ninguna cantidad de relaciones públicas podía limpiar su reputación de drama. A puerta cerrada, incluso otras estrellas de Hollywood susurraban sobre sus arrebatos impredecibles. Lo sorprendente es cómo Penn sobrevivió a todo eso. En lugar de desvanecerse en la infamia, se reinventó como un actor serio, ganando eventualmente premios Oscar y convirtiendo su etiqueta de chico malo en una insignia de autenticidad. Pero en los años 1980, sus tormentas privadas eran un secreto a voces que solo añadía a su peligrosa atracción. En una ciudad construida sobre fantasía, Sean Penn demostró que a veces el caos es muy real. Richard Gere. Richard Gere era el epítome de la frescura de los años 80, elegante, misterioso y todo un galán en éxitos como American Gigolo, An Officer and a Gentleman y Pretty Woman. Pero mientras el mundo se derretía por su mirada ardiente, un tipo diferente de historia circulaba lejos de la alfombra roja. A finales de los años 80, Gere se convirtió en el sujeto de una de las leyendas urbanas más salvajes de Hollywood, un rumor tan extraño que es casi imposible creer que alguna vez se propagara. No tenía nada que ver con un crimen real o mal comportamiento, pero la mera sugerencia de escándalo fue suficiente para que los tabloides se lanzaran. A pesar de ser 100% falsa, el rumor se propagó como un incendio, alimentado por programas de entrevistas nocturnos y columnas de chismes que nunca dejaron que los hechos interfirieran con una buena historia. Gere nunca abordó públicamente el rumor, pero se le pegó durante años, acechando silenciosamente cada una de sus apariciones públicas. Los conocedores de Hollywood susurraban, los fanáticos se reían y los comediantes nunca lo dejaron pasar. Lo asombroso es que una historia completamente fabricada pudiera arraigarse tanto en la cultura pop, mostrando cuán hambrientas están las audiencias de escándalos, incluso si no hay verdad detrás. Gere mantuvo la calma, nunca lo mostró, y superó la fábrica de rumores, demostrando que a veces los escándalos más salvajes son los que nunca ocurrieron realmente. Demi Moore. Si querías elegir a la protagonista definitiva de los años 80, elegías a Demi Moore. Parecía tenerlo todo: éxitos de taquilla, portadas de revistas y una reputación de ser tanto feroz como accesible. Pero la verdadera historia detrás de la mirada ahumada estaba lejos de ser brillante. Al principio de su carrera, Demi estaba luchando en privado una batalla que pocas personas conocían, una lucha seria con la adicción. Incluso mientras su estrella ascendía, se encontró enredada con sustancias que amenazaban con destruir su carrera antes de que realmente despegara. A puerta cerrada, su vida era un caos, noches largas, decisiones arriesgadas y una creciente sensación de que las expectativas de Hollywood eran imposibles de cumplir. Lo más sorprendente, nadie en el público tenía idea. Los equipos de relaciones públicas y los arregladores de estudio se apresuraban para mantenerla fuera de la portada, enviándola discretamente a rehabilitación mientras contaban historias sobre agotamiento y descansos creativos. A principios de los años 90, Moore había enfrentado sus demonios de frente y habló públicamente sobre su pasado mucho después de que lo peor había pasado. Los medios intentaron presentarlo como una dramática caída en desgracia, pero en realidad, su disposición a asumir su historia cambió la forma en que Hollywood habla sobre la salud mental. Moore demostró que un regreso no solo es posible, puede ser icónico. Su viaje del caos secreto a la supervivencia honesta es la razón por la que su carrera y su reputación siguen siendo sólidas hoy en día. Matthew Broderick. Para millones, Matthew Broderick es para siempre el encantador holgazán Ferris Bueller, el rey de saltarse la escuela y esquivar problemas. Pero en 1987, la vida le lanzó una curva que ninguna película de John Hughes podría escribir. Mientras estaba de vacaciones en Irlanda con su entonces novia, Jennifer Grey, Broderick estaba al volante durante una colisión frontal que trágicamente mató a 2 personas en el otro coche. Para la mayoría de las estrellas, este sería el tipo de desastre público del que no te recuperas, pero Hollywood sabe cómo enterrar una historia. Los publicistas del estudio se pusieron en acción, manteniendo el accidente fuera de los titulares estadounidenses tanto como fuera posible. Broderick pagó una multa por conducción imprudente, pero los tabloides en gran medida lo dejaron pasar. Las familias de las víctimas quedaron con su dolor mientras Broderick regresaba al centro de atención, protagonizando éxito tras éxito. Años después, la historia resurgió, planteando difíciles preguntas.
Preguntas sobre la fama, la responsabilidad y el verdadero precio de una imagen cuidadosamente protegida. La reputación de Broderick nunca se vio realmente afectada, pero la sombra de aquel día en Irlanda es un recordatorio de que incluso los rostros más queridos de Hollywood pueden tener un pasado del que nadie quiere hablar. A veces, los mayores secretos son los que nunca ves venir. Tom Cruise. Tom Cruise fue el chico de moda de los años 80, increíblemente guapo, ambicioso y aparentemente imparable con Top Gun, Risky Business y el color del dinero en su haber. Pero detrás de la sonrisa deslumbrante, Cruise se estaba involucrando silenciosamente con un mundo la mayoría de los fanáticos nunca vio: la cienciología. La iglesia era un secreto bien guardado de Hollywood en esos días, y la creciente conexión de Cruise era manejada cuidadosamente por sus representantes. En aquel entonces, los detalles de su asociación eran secretos, mantenidos lejos de la prensa. El mismo Cruise nunca lo mencionó en entrevistas, y sus equipos de relaciones públicas del estudio trabajaron horas extras para mantener cualquier cosa controvertida fuera del foco de atención. Mientras tanto, susurros sobre su vida privada, reglas inusuales, amistades con líderes de la iglesia y rupturas repentinas se difundían silenciosamente por la industria. Durante la mayor parte de los años 80, el público solo veía al héroe totalmente americano, pero los conocedores sabían que algo se estaba gestando bajo la superficie. La revelación de su profunda implicación no estallaría en el chisme general hasta años después, momento en el cual la carrera de Cruise era demasiado grande para fracasar. Aún así, el secreto siempre estaba ahí, mostrando que a veces lo que no dices frente a la cámara importa tanto como lo que sí dices. Jennifer Jason Leigh. Jennifer Jason Leigh era conocida por sus intensas y cautivadoras actuaciones en películas como Fast Times at Ridgemont High y Last Exit to Brooklyn, pero su capacidad para conectar con el dolor y la vulnerabilidad no era solo actuación, vino de un lugar real. Mientras su carrera apenas despegaba a finales de los años 80, Jennifer lidiaba en silencio con la misteriosa y devastadora pérdida de su padre, el actor Vic Morrow. Morrow murió en un horrible accidente en el set mientras filmaba Twilight Zone, The Movie en 1982, una tragedia que fue noticia nacional, pero que rápidamente fue suavizada por los abogados y publicistas del estudio. Leigh era una adolescente en ese momento, y el trauma de la muerte de su padre la siguió hasta la adultez. Pero, al estilo de Hollywood, el costo personal se mantuvo en privado. Directores, fanáticos e incluso compañeros actores se maravillaban de su profundidad en pantalla, sin darse cuenta de la fuente de su dolor. No fue hasta años después que Leigh habló sobre la tragedia y cómo dio forma a su vida y carrera. Su historia es un poderoso recordatorio de que el brillo de la pantalla plateada a menudo oculta cicatrices más profundas de lo que cualquier maquillaje puede cubrir. Para Jennifer Jason Leigh, cada actuación era un tributo a las verdaderas luchas que llevaba dentro. Ally Sheedy. Ally Sheedy era el rostro del Brat Pack, iluminando The Breakfast Club y St. Elmo's Fire con su encanto peculiar. Para el mundo exterior, era la imagen de la frescura sin esfuerzo, pero detrás de las cámaras, el mundo de Sheedy estaba lejos de ser tranquilo. Mientras sus amigos festejaban intensamente y Hollywood los trataba como realeza, Ally luchaba en secreto con la adicción y un trastorno alimenticio severo. Sheedy ingresó a rehabilitación a finales de los años 80, pero la historia nunca llegó a ser noticia de primera plana. Los estudios de Hollywood hicieron todo lo posible para proteger su imagen, creando narrativas sobre descansos creativos o tiempo libre para el crecimiento personal. La verdad real era mucho más desordenada y mucho más solitaria. Incluso mientras intentaba recuperarse, la presión para mantenerse relevante e impecable era implacable. La historia de Ally Sheedy fue una advertencia para toda una generación de jóvenes actores. La fama tiene un precio, y a veces ese precio es casi invisible. Ella sobrevivió, recibió ayuda y se convirtió en defensora de la salud mental y la recuperación, pero su lucha secreta mostró que incluso las estrellas jóvenes más brillantes podían estar luchando contra sus propias sombras, fuera de la vista de los fanáticos que las adoraban. Charlie Sheen. Si crees que conoces a Charlie Sheen por sus escapadas que acapararon titulares más tarde, prepárate. Su reputación por el caos no comenzó en los años 2000. En los años 80, Charlie era el chico malo dorado de Hollywood, protagonizando en Platoon, Wall Street y Young Guns. Pero lo que las cámaras no mostraban era una vida privada fuera de control. Incluso como un joven actor, el amor de Charlie por las fiestas era legendario. Los rumores sobre sus noches salvajes y comportamiento impredecible giraban a su alrededor, desde habitaciones de hotel destrozadas hasta eventos de prensa cancelados. Los encargados del estudio trabajaban horas extras para mantener al verdadero Charlie fuera de las columnas de chismes, y por un tiempo lo lograron.
Los tabloides pintaron a él como solo otra joven estrella sembrando avena salvaje, pero los conocedores sabían que la realidad era mucho más oscura. Los directores se preocupaban en silencio por su fiabilidad, y su familia intentaba mantenerlo fuera de problemas, una tarea imposible a medida que su fama crecía. Sin embargo, no importa cuán salvajes se pusieran las cosas, el talento innato de Sheen lo mantenía en la cima. Las historias que se filtraban solo añadían a su reputación de rebelde, un forajido de Hollywood que jugaba según sus propias reglas. Mirando hacia atrás, es fácil ver las señales de advertencia. El drama de la vida real de Sheen siempre estaba esperando para robar el protagonismo de sus mejores papeles. La lección: a veces, el mayor escándalo de una estrella está a la vista, solo esperando que el mundo lo descubra. Mickey Rourke. Mickey Rourke fue el antihéroe taciturno de los años 1980, famoso por sus papeles en 9 semanas y media y Corazón satánico. Con su apariencia ardiente y carisma peligroso, podría haber sido la realeza de Hollywood para siempre, pero Rourke nunca fue de seguir el guión. En los años 80, sorprendió a todos al alejarse de la actuación en su apogeo para dedicarse al boxeo profesional. En teoría, fue un desvío salvaje en su carrera. En realidad, se trataba de huir de demonios. El verdadero escándalo no estaba solo en el ring. La vida personal de Rourke era una tormenta de matrimonios rotos, enfrentamientos con la prensa y encuentros con algunos personajes sospechosos que se rumoreaba tenían vínculos con la mafia. El rumor corría con susurros de peleas, deudas y autodestrucción, pero Rourke mantenía sus asuntos personales bien guardados, al menos tanto como podía un hombre salvaje de Hollywood. Públicamente, era temperamental e impredecible. En privado, luchaba por no hundirse. Durante una década, estuvo al borde, casi perdiéndolo todo antes de hacer un regreso sorpresa en la década de 2000. Los escándalos de Rourke en los años 80 mostraron a Hollywood lo rápido que una estrella podía caer, y cómo incluso las historias más desordenadas pueden tener una segunda oportunidad. Rebecca de Mornay. Rebecca de Mornay irrumpió en la escena con Risky Business, ganándose rápidamente una reputación como uno de los rostros nuevos más intrigantes de la década. Su belleza y confianza ocultaban una vida mucho más complicada que cualquier guión que haya leído. Fuera de la pantalla, Rebecca se enredó en un romance secreto con Tom Cruise, un amorío mantenido fuera del foco porque Cruise todavía estaba involucrado con otra actriz de alto perfil. El triángulo podría haber alimentado años de drama en los tabloides, pero la máquina de relaciones públicas de Hollywood estaba en su apogeo, asegurándose de que la historia se mantuviera oculta. Eso no fue todo. La vida privada de Mornay estaba llena de tensiones familiares y disputas legales, el tipo de drama que ni el mejor publicista podría manejar. Detrás de su actitud tranquila, lidiaba con amargas batallas legales con familiares y soportaba la presión de vivir constantemente bajo un microscopio. En público, se mantenía serena e imperturbable, pero quienes estaban más cerca de ella sabían que luchaba arduamente para evitar que su mundo privado se desbordara. Su capacidad para sobrevivir a los años más implacables de Hollywood sin un colapso público se convirtió en su propio triunfo silencioso. La historia de Mornay es un recordatorio de que, a veces, los mayores escándalos son los que nunca llegan del todo a los tabloides, pero dejan cicatrices de todos modos. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum dominó los años 80 con su encanto peculiar y excéntrico en películas como La Mosca y Reencuentro. Pero incluso el rey de los excéntricos de Hollywood tenía algunos esqueletos escondidos detrás de esa sonrisa icónica. La vida personal de Goldblum era un rompecabezas, una serie de romances vertiginosos, matrimonios fugaces y relaciones que se disolvían casi tan repentinamente como comenzaban. Los tabloides nunca tuvieron una lectura clara de él, pero los conocedores de la industria sabían que había mucho sucediendo fuera del set. Goldblum tenía un talento para mantener los detalles reales ocultos, solo dejando que la prensa viera lo que él quería, nunca demasiado, nunca muy poco. Rumores de aventuras secretas con compañeros de reparto circulaban, y algunas de sus rupturas repentinas dejaban a los fans e incluso a amigos cercanos rascándose la cabeza. Sin embargo, nada se convirtió en un desastre público total. Navegó por la década más salvaje de Hollywood con el toque de un mago, manteniendo una reputación de ser tanto enigmático como confiable. Si hay una lección en la historia de Jeff, es que a veces el mayor escándalo es lo bien que una estrella puede guardar secretos en un mundo construido sobre la exposición. Molly Ringwald. No se puede hablar de películas de los años 80 sin mencionar a Molly Ringwald.
16 velas. El Club de los Cinco. La chica de rosa. Ella era la indiscutible reina de la angustia adolescente. Pero lo que el mundo no vio fue cuánto tumulto se escondía detrás de su fama. Molly enfrentó conflictos no expresados con directores y compañeros de elenco, a menudo luchando por ser tomada en serio como actriz mientras lidiaba con diferencias creativas y atención no deseada en el set. La presión era inmensa. Hollywood quería que se mantuviera congelada como la novia de América, pero Molly tenía su propia visión y no temía resistirse, incluso cuando significaba enfrentarse a cineastas poderosos. Soportó encuentros incómodos, avances inapropiados y sabotajes sutiles, todo mientras mantenía su icónica personalidad en pantalla. La máquina de imagen del estudio trabajó horas extras para ocultar el drama, creando historias de armonía en el set que eran más ficción que realidad. No fue hasta años después que Molly comenzó a compartir su versión de la historia, hablando abiertamente sobre las luchas que enfrentó y las batallas que libró, muchas de las cuales nunca llegaron a los tabloides. Su honestidad la convirtió en una pionera para las futuras generaciones de jóvenes actores, mostrando que a veces sobrevivir la década más dura de Hollywood es el mayor escándalo de todos. Así que ahí lo tienes, 15 leyendas de los años 80 que vivieron vidas dobles bajo el brillo y el chisme. Detrás de cada sonrisa de éxito había una sombra, y cada héroe tenía un titular que esperaban que nunca leyeras. ¿Cuál secreto de estrella te impactó más? Deja tus teorías más locas y tus historias favoritas no contadas en los comentarios. Suscríbete para más bombas de verdad ocultas de Hollywood, y mantén los ojos abiertos porque en Tinseltown las historias reales siempre son más extrañas que los guiones.